factores como son emocionales, inclusive, algunos factores de desempeño de la misma tecnología como tal, y también podríamos estar hablando de algunos factores como son los costos tanto de adquisición como los costos de operación que puede tener estas tecnologías. Lo pueden trasladar inclusive a cualquier otra tecnología que empleen dentro de su laboratorio y pues está claro que la elección de la tecnología pues nos va a permitir tener resultados confiables, ¿no? En ese aspecto. Bueno, entonces hablando del objetivo es la identificación de esos factores, ¿no? Que nos permitan tomar una decisión adecuada y que esta decisión nos permita obtener resultados exactos, precisos y a bajo costo durante un proceso de análisis en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ya que si la elección no es la adecuada, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Tanto en términos de sensibilidad, que el instrumento quizás no alcance el nivel de concentración que se está buscando, que tengamos interferencias que no puedan ser superadas de forma simple o que la interferencia que se presenta tenga que tomar ciertas acciones en el laboratorio para tratar de superarlas o eliminarlas en su caso. Tenemos que, pues, no todas las tecnologías funcionan en colocar la muestra y analizarla y obtener el resultado que estamos buscando. Ya había mencionado en otras presentaciones que aún no se llega a ese nivel. Quizá esté cercano por algunas décadas más. La información y la tecnología está avanzando pues muy rápidamente y esperemos que con el manejo de la información se pueda tener resultados mucho más rápidos, ¿no? En términos de las tendencias, por ejemplo, que pueden tener dentro de los análisis y que sin duda ustedes pueden tener también en sus laboratorios con el análisis de la información que se esté generando. Y hablo respecto a cuáles son las tendencias, ¿no? De análisis de metales en agua, por ejemplo, cuál es la tendencia de esa determinación de un elemento en particular durante una época de lluvia o durante una época de estiaje, y con los datos que estamos generando podemos tener una idea de lo que puede suceder en el siguiente año, ¿no? En un mes particular, ¿no? Entonces, toda la información que se genere, pues debe de ser confiable, debe de ser exacta, debe ser precisa, para que esos datos, cuando se alimenten esa base de datos, pues también nos den tendencias que son confiables, ¿no? En ese aspecto y que nos den un resultado, pues, lo más cercano posible a la realidad. Esto habla de que los procesos de análisis de los laboratorios pues son procesos que buscan obtener información, ¿no? Datos, ¿no? Un valor específico del contenido o la composición que tiene la muestra en particular, ya sea una muestra de agua, una muestra de suelo, follaje, aire, o un aceite lubricante, un aceite comestible o cualquier otro tipo de muestra que ustedes tengan en su laboratorio. Y si es un laboratorio que se dedique a analizar una amplia gama de muestras, pues es importante también tener en cuenta que pues, no todas las tecnologías van a resolver, ¿no? O una sola tecnología va a resolver todos los tipos de muestra, ¿no? Quizá en algunas de ellas tendríamos que hacer varios procesos de preparación o inclusive utilizar gases, por ejemplo, con mezclas de oxígeno para tratar de eliminar cierta formación de carbón en un proceso de análisis, por ejemplo, por ICP óptico o por ICP masas, ¿no? Que serían tecnologías que pueden superar este tipo de análisis. En el caso de absorción atómica, pues probablemente introducir una cantidad menor de muestra, ¿no? De estas características cuando la muestra está disuelta en un disolvente orgánico como el queroseno, como la metil-isobutilcetona o como el gileno, ¿no? Entonces, lo importante de todo este proceso de análisis es la información que voy a generar o que vamos a obtener por este proceso y el dato, ¿no? O la información es lo más importante. También habíamos mencionado
en otra presentación que pues hay ciertas características que debe de tener la información como recurso, ¿no? Y esta información pues debe tener la principal que pues, la información debe ser exacta y precisa, ¿no? O sea, no debe tener una variación muy grande que nos establezca que pues probablemente el resultado esté 50% sí, 50% no. Entonces, eso no se trata, ¿no? Se trata de que el resultado me permita tener con mucha confianza el valor, ¿no? Que se está generando y pues tener esa exactitud que normalmente la exactitud la seguimos o la tratamos de determinar a través de estándares certificados, ¿no? De una concentración bien conocida, lo más cercano que se parezca el estándar certificado al tipo de muestra que se está determinando. También debe ser oportuna, ¿no? Oportuna se refiere en tiempo, ¿no? O sea, podemos estar haciendo un proceso de análisis, pero no nos vamos a tardar un mes en entregar un resultado. Probablemente en ese tiempo ya no sea útil, ¿no? La información, ¿no? Sobre todo en determinaciones de tipo clínico, ¿no? Donde la información es muy relevante para tomar una acción correctiva en términos de un tratamiento que se pueda asignar a un paciente, ¿no? O se pueda recomendar a un paciente, ¿no? Con base a la información que se está generando en el laboratorio. Entonces, esta información debe ser oportuna, ¿no? Y en todos los casos se aplica que debe ser en tiempo, en el menor tiempo posible, ¿no? También debe de generarse al menor costo posible. A veces no es lograble este punto, pero se trata de que los análisis que se vayan a realizar pues tengan ese costo lo más manejable posible para un laboratorio, ¿no? Que no impacte tanto a los costos operativos o quizá que no impacte en el costo del precio que se le puede dar a un cliente, ¿no? En términos generales, durante un proceso de análisis. También debe de transferirse de manera rápida, sencilla, que se pueda entender y pues para que el usuario o el paciente o el cliente que esté esperando ese resultado pueda tomar una decisión, ¿no? Una acción, ¿no? Que él esté esperando tomar con base a la información. Dicen también que es preferible no contar con datos que tener datos erróneos, porque eso implica también tomar decisiones erróneas, ¿no? Que no van con base a la información que se está generando, ¿no? Y pues de ahí han surgido pues un montón de accidentes, un montón de cuestiones que pues pueden evitarse, ¿no? Al tener un resultado correcto, ¿no? En el laboratorio. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier dato que ustedes estén generando en su laboratorio, ya sea HPLC, ya sea cromatografía de gases, ya sea cualquier otra tecnología que estén empleando para generar un resultado, pues es aplicable, ¿no? Pues por ello vamos a hablar también de cómo aplicaría en espectroscopía atómica, ¿no? En las tecnologías que están disponibles para determinar metales o elementos o átomos en una muestra en particular. Eh, ya mencionamos el impacto, ¿no? Que tiene los parámetros en el análisis, algunos parámetros clave o etapas claves de un proceso de análisis, y cada una de estas etapas tiene parámetros que debemos de controlar para evitar que tengamos una variabilidad en el resultado o una alteración, ¿no? En el resultado, o que tenga un sesgo, ¿no? Este resultado que se está generando, ¿no? Y va desde el muestreo, asimismo la preparación de la muestra, el análisis, que es un punto importante de este proceso y que quizá pues tenga un porcentaje de impacto en el resultado, pues quizá de un 10 o 20%, ¿no? El restante está entre el muestreo, la preparación de muestra y obviamente que el resultado que vamos a generar, pues es un resultado que va a estar en función de esas tres etapas que se están realizando en un proceso de análisis. Entonces, si la técnica seleccionada en el proceso de análisis que se está desarrollando para la determinación de átomos en una muestra no es la más apropiada,
pues los resultados van a verse comprometidos, ¿no? Y en convertirse en errores de la medición. Entonces, ya mencionamos, ¿no? Esa variación, pues puede tener un impacto importante en el resultado y que me va a tener que tomar una decisión que no es la más adecuada, ¿no? En el proceso, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, que el impacto que puede tener y pues el análisis es parte de ello, ¿no? ¿Qué factores influyen en la decisión o de la selección de la técnica analítica, ¿no? Que vamos a emplear para análisis elemental? Puede haber varios, quizá muchos de ellos no están mencionados aquí, pero creemos que los que están aquí establecidos son los más importantes. La primera de ellas es el tipo y forma de muestra que vamos a tener. La forma física, me refiero a si es una muestra líquida, una muestra sólida o una muestra gaseosa, cuál es el tratamiento que vamos a realizar o cuál es el proceso que se tiene que realizar para poder introducir la muestra al sistema de análisis que se haya elegido y por lo tanto tener un resultado adecuado. El desempeño de la tecnología que va a tener, el desempeño analítico, nos esperamos que sea estable, la tecnología, que sea específica. Ya mencionamos también que pues, muchas de estas tecnologías son específicas y no hay posibilidad de que tengamos una variabilidad en términos de la respuesta por alguna interferencia que pudiera tener el proceso de análisis, ¿no? Algunas de las tecnologías tienen, pues casi todas tienen interferencias. Algunas de ellas están bien estudiadas y ya sabemos cómo resolver este tipo de interferencias, cómo superarlas y por lo tanto, muchas veces ya podemos eliminar esta posibilidad de tener una alteración en el resultado por el tipo de interferencia que se va a presentar en la muestra. La complejidad y las habilidades necesarias para la operación de la tecnología. Estas características de la tecnología pues, muchas veces se pueden tornar difíciles en términos de la operación, pero como todo, una vez que aprendes a operar un instrumento, la rutina se vuelve muy, muy sencilla a tal grado de que pues, puedes hacer las determinaciones en el menor tiempo posible como lo hacías al principio, ¿no? De la operación del sistema y ya sabes cómo superar o ya sabes cómo interpretar ciertas características o ciertos resultados presentes determinados por el tipo de análisis y la tendencia que has observado en los resultados, ¿no? Entonces, esa información pues te da pauta para decir, ah, ok, aquí ocurrió un problema y tenemos que repetir la muestra porque es muy probable que haya ocurrido esto, ¿no? Y con base también a la información de los espectros o los valores de absorbancia o los valores de la señal de fondo que se haya obtenido y por lo tanto pues podemos tomar esas decisiones, ¿no? El capital de inversión disponible también es muy importante. Las tecnologías tienen costos que superan a veces los $200,000 y pues a veces no tenemos ese capital disponible como para hacer la inversión de una tecnología que nos pueda resolver, ¿no? Pues la mayoría de los análisis que estamos realizando en el laboratorio. El costo de operación también es muy importante. Muchas veces adquirimos el producto o la tecnología, pero no tenemos un presupuesto asignado a la operación y por lo tanto se vuelve complejo, ¿no? Encender el equipo porque probablemente los cilindros de acetileno, de aire, si están ocupando aire, o de óxido nitroso, pues es costoso, o de argón, en el caso de ICP óptico e ICP masas, ¿no? Que el consumo es elevado cuántos cilindros se van a requerir para analizar X número de muestras y esto va generando que el costo de operación se vaya incrementando, así también como los consumibles, ¿no? Que requiere cada instrumento. La intuición o emoción en la toma de decisión también es un factor muy importante. No es demasiado relevante, pero muchas veces, pues por moda o porque quiero tener la mejor tecnología en el mercado con respecto a mi competencia, pues tomo la decisión con base en eso, ¿no? Pero, digo, son factores que pueden afectar en la elección de la técnica que sea la más adecuada para el tipo de análisis que se va a realizar en el laboratorio.
Consideren que no solamente una tecnología puede ser útil, quizá con base al tipo de muestras que se van a tener en el laboratorio, es importante considerar quizá dos tecnologías, ¿no? Que puedan resolver toda la gama y diversidad de muestras que puedan tener o que puedan llegar al laboratorio y que con eso puedan superar todas las necesidades de análisis que se requieren. ¿Sí? Entonces, en términos de resumen y gráficamente hablando de los factores de decisión, tenemos que la primera es la muestra, qué tipo y forma requerida, si es una muestra sólida, una muestra líquida o una muestra en fase gaseosa. El desempeño analítico que tenemos que considerar del instrumento, que sea exacto, que sea preciso, reproducible, que tenga linealidad amplia, dependiendo del tipo de concentración o a niveles de concentración que se está buscando, desde niveles de concentraciones bajos en partes por billón a cientos de partes por millón, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería una característica importante de la tecnología a considerar. ¿Qué tan compleja es la operación del instrumento? ¿Qué habilidades va a requerir el usuario con respecto a esa complejidad de la tecnología, el manejo de los softwares, el manejo del hardware, del sistema de atomización, que también es muy importante conocerlo, y además de la disponibilidad de los estándares múltiples, ¿no? En muchos casos ya no es que tengamos un solo elemento en un estándar, sino que se prefiere tener todos los elementos de interés en los estándares para que puedan tratar de imitar un poco las posibilidades de contenido de los elementos o de los átomos en una muestra, ¿no? Entonces también eso es importante. Costo de inversión ya mencionamos y el de operación también, ya mencionamos algunas características y el emocional, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en básicamente en estos 5 puntos, en esos 5 factores de decisión que nos permitirían tener esta decisión más adecuada de la tecnología. Y hablando del tipo de muestra, la mayoría de los análisis requieren que la muestra esté en fase líquida. Independientemente que tengan ustedes una muestra sólida o una muestra gaseosa, la muestra debe estar en fase líquida en el 95%, 97% de los casos. Podríamos poner un número así de ese nivel, en donde pues, la muestra líquida va a ser introducida a un equipo de absorción atómica que puede tener la tecnología o el método de llama, el método de horno de grafito y el método de generación de hidruros. Esta tecnología pues requiere básicamente que la muestra esté en fase líquida y que pues esta muestra pues pueda ser introducida de manera simple, ¿no? A cualquiera de estas opciones de los métodos de absorción atómica. De la misma manera en ICP óptico y en ICP masas, para los que no conozcan ICP óptico, se refiere a una tecnología de emisión atómica que se lleva a cabo en un plasma que se genera por inducción, ¿no? De radiofrecuencia, pues se le llama ICP, plasma inducido por acoplamiento de radiofrecuencia, y OS es Optical Emission Spectroscopy, ¿no? Y en el caso de ICP masas es el mismo principio de generación de un plasma a través de inducción por radiofrecuencia, pero en este caso, en lugar de tener un detector que detecte fotones, en este detector vamos a detectar iones, ¿no? A través de una separación en un espectrómetro de masas y llegando a un detector, ¿no? Donde vamos a contar el número de iones que llegan por unidad de tiempo. Estas tres tecnologías, sin duda hay más para poder analizar átomos. Estas son las más populares, por eso nos estamos enfocando en esas 6 tecnologías y solamente para dejarlo como contexto, ¿no? Entonces, cualquiera de estas 3 tecnologías de emisión atómica, absorción atómica o ICP masas va a requerir que la muestra esté en fase líquida. Muestras sólidas, en algunos casos, algunos lodos o jarabes, pero no la parte completa de la muestra como tal, sino el sobrenadante como tal, puede ser introducido de manera directa en la absorción atómica, sobre todo en horno de grafito. En llama es poco probable que podamos introducirla por quizá el grado de interferentes de la matriz que pudiera tener y que esto pudiera obstruir el nebulizador, ¿no? En ICP óptico también puede ser introducido porque se pueden reemplazar los nebulizadores con diámetros internos mayores para poder evitar esos taponamientos.
Y si se requiere hacer la introducción de la muestra de forma directa, sí se puede hacer en ICP óptico e ICP masas, solamente con accesorios como ablación por láser o alcohol chispa, que se pueden acoplar directamente a estos sistemas. Obviamente con el costo que pudiera tener cada uno de esos accesorios, ¿no? De ablación por láser, pues puede tener un costo quizá del mismo nivel que el ICP óptico, ¿no? Entonces, pues el costo se incrementa de manera considerable. Si es necesario realizar las evaluaciones de manera directa sobre la muestra. Eh, Algún ejemplo que pudiéramos tener, por ejemplo, de este tipo de determinaciones es análisis de tejidos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez vimos un análisis de tejido cerebral, en donde fueron haciendo una evaluación en diferentes zonas del cerebro, del corte, del cerebral, para identificar la presencia de ciertos elementos que causaban una cierta padecimiento, ¿no? En las personas, ¿no? Entonces, es súper interesante. Se requiere todavía muchas más habilidades para poder manipular este tipo de accesorios. Como ya lo mencioné, una vez que lo aprendes es rutina, pero sí al principio puede ser un poco complejo, ¿no? De tratar de operar estas dos tecnologías que pudieran darnos un valor de manera directa sin hacer ningún tipo de tratamiento de la muestra. Entonces, tiene ventajas, tiene desventajas, pero es factible, ¿no? Entonces, si no quisiéramos analizar este tipo de muestras sólidas de manera directa, aquí entraría un proceso de preparación de muestra a través de procesos de digestión o procesos de extracción del elemento a través de procesos químicos, ¿no? Y físicos, ¿no? Que podríamos tener disponibles para mantener la integridad de la muestra y que el elemento de interés no se pierda en el proceso de preparación. Pocas son las muestras de tipo o en fase gaseosa, gases, por ejemplo, obtenidos del petróleo. Pues gas LP, por ejemplo, puede ser analizado también, pero no como tal, como gas. Hay un procedimiento en donde la fase gaseosa es burbujeada durante un cierto tiempo, un cierto volumen de gas en una solución que puede ser ácida o básica en un medio, en un volumen también conocido, y aquí se evalúan ciertos elementos, ¿no? Sodio, por ejemplo, es un análisis que se puede hacer en gas LP, ¿no? Porque es importante el contenido de este elemento en este tipo de muestra, ¿no? Pero al final queda una muestra líquida. Entonces, prácticamente la mayoría de las muestras analizarse serían en fase líquida, ¿no? En estos procesos de selección. Entonces, independientemente del tipo de muestra que puedan ustedes tener, hay que llevarla a la fase líquida y pues las tres tecnologías de las que estamos enfocándonos aquí, pues aceptan este tipo de muestras, aunque muestras de tipo sólidos hay que hacer un tratamiento. Y de aquí nos lleva al contenido de sólidos disueltos, ¿no? La mayoría de las muestras líquidas intentamos que no tengan una gran cantidad de sólidos disueltos porque estos sales o estos sólidos disueltos presentes en una muestra pueden llegar a precipitarse. En algunos casos hemos observado precipitaciones en las puntas de los nebulizadores que se utilizan en ICP óptico o en ICP masas. En absorción atómica pueden llegar a dañar mucho más rápidamente los tubos de grafito que se estén utilizando en horno de grafito. En las técnicas de llama también se pueden depositar en las ranuras del quemador, haciendo más corto el camino óptico y también impactando directamente en el análisis. Entonces, el porcentaje de sólidos disueltos, como lo ven aquí en esta gráfica, puede ir hasta del 35% en ICP óptico. Generación de hidruros y horno de grafito también tolera hasta un 30% aproximadamente de sólidos disueltos. ICP masas por mucho tiempo se habló de que era una tecnología que solamente toleraba muestras limpias, ¿no? Aproximadamente un 2% de sólidos disueltos, 2,5. En la actualidad es factible introducir muestras con un contenido de sólidos disueltos hasta del 30%, es decir, una salmuera puede ser introducida de manera directa.
Las limitaciones que puede tener este tipo de muestras analizándolas en esta tecnología de ICP masas es probablemente la incrustación de las sales en los conos, ¿no? Sobre todo en el cono de muestreo y muy probablemente también en la antorcha, ¿no? Que se está utilizando. Para ello hay que establecer ciertos parámetros de operación para evitar que las sales se depositen en el tubo externo de la antorcha. Recuerden que una antorcha de cuarzo tiene tres tubos, el inyector, el intermedio y el externo, en donde va a salir argón, básicamente. Y con este tipo de muestras, las sales se van a depositar en el tubo externo, ¿no? De la antorcha. Lo mismo sucede con ICP óptico. Para ello, pues también es necesario establecer condiciones de operación que evite que las sales se queden depositadas en la parte final de este tubo externo. Obviamente, cuando tenemos este tipo de muestras con alto contenido de sólidos disueltos, es muy probable que tengan que hacer un mantenimiento preventivo del sistema de atomización mucho más frecuente para evitar que exista este tipo de problemas y que nos generen problemas en la generación de resultados, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar cuál es el contenido de sólidos disueltos. Siempre es preferible que las muestras estén lo más simple posible. Esto es en el mundo real, pues no aplica, ¿no? Siempre hay retos en ese sentido, en el tipo de matriz que se va a tener y pues por lo tanto habría que considerar acciones para superar o eliminar o tratar de eliminar este tipo de sólidos disueltos, también con métodos físicos, pero también podemos estar precipitando, por ejemplo, si estaríamos precipitando los sólidos disueltos, también estaríamos precipitando algunos elementos de interés, ¿no? Junto con estas sales. Entonces, lo mejor es tratar de no hacer tanto tratamiento para guardar la integridad de la muestra y tener resultados confiables y por lo tanto pues, el porcentaje de sólidos disueltos es importante conocerlo y si lo vamos a tener en la muestra, pues considerar estos procesos de mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, la técnica de ICP óptico es la técnica que más tolera este tipo de sales, siempre y cuando la posición de la antorcha esté en posición radial, es decir, vertical. En la actualidad, todos los fabricantes de tecnología de ICP óptico tienen la posición de la antorcha en posición radial. Así es que en el pasado había posición horizontal, que era la posición axial o llamada también posición axial. En la actualidad, tanto la posición radial como la axial la vemos con una posición vertical de la antorcha. Entonces, ya no existe esa limitación de la posición axial que antes teníamos, ¿no? Que teníamos que bajar el porcentaje de sólidos disueltos en posición axial hasta aproximadamente un 10%. En la actualidad, ya todos los fabricantes tienen esa posición de observación radial y por lo tanto, pues está superada el porcentaje de sólidos disueltos, ¿no? Aquí también está delimitado por la cantidad de muestra que va a ser introducida, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre los procesos de atomización, ¿no? Y cuál es la cantidad de muestra real, ¿no? Que llega a cada uno de los sistemas que se utilizan para el proceso, como la llama, como el plasma o como el horno de grafito, ¿no? Que la muestra entra directa y no hay prácticamente dilución, ¿no? Y eso nos lleva pues a la eficiencia de la creación de átomos o iones, ¿no? Como mencionamos, preferimos que la muestra casi siempre esté o siempre esté en fase líquida y esta muestra, al introducirla a los sistemas de emisión atómica, de absorción atómica o ICP masa, requieren que formemos un aerosol o un fino aerosol que va a ser transportado ya sea a la flama o a la llama o al plasma de argón en estos casos. Entonces, este aerosol es un aerosol fino o no se forman gotas del mismo tamaño. Las gotitas más pequeñas son transportadas directamente a la llama o al plasma y las gotas grandes, que son más pesadas, tienden a irse al drenaje, ¿no? Al desecho. Entonces, con esto quiero decirles que la eficiencia de atomización no es muy alta y por lo tanto habría que considerar este tipo de limitación de la introducción de la muestra, ¿no? Esto me va a influir directamente en la sensibilidad
y en el nivel de saturación del detector. Los detectores, por ejemplo, de absorción atómica tienden a saturarse con un número determinado de átomos presentes en la llama. Y para ello, pues casi todos los sistemas tienen ya definido cuáles serían las concentraciones máximas que se pueden leer a una longitud de onda establecida con un flujo de muestra también definido, y que tiene cierto nivel de linealidad, ¿no? Hasta cierto nivel de concentración se puede realizar una curva de calibración en absorción atómica. Hablando de ICP óptico o ICP masas, tenemos una amplitud mayor en términos de linealidad. El nivel de saturación es menor en los detectores que tienen los sistemas de ICP óptico e ICP masas. Son más tolerantes en ese sentido que un fotomultiplicador o un detector en estado sólido en absorción atómica. Entonces, también es muy importante esta relación entre sistema de atomización y sistema de detección, que la consideración es importante para evitar que tengamos esta saturación en las determinaciones, ¿no? Y obviamente eso implicaría hacer diluciones de la muestra. Recuerden que siempre que hacemos un tratamiento extra de la muestra, ya sea dilución, ya sea concentración, estamos haciendo una manipulación, y esa manipulación de la muestra pues puede generar de alguna manera contaminación, ¿no? Y darnos una alteración también en el resultado. Entonces, lo más factible es que la muestra, una vez que sea introducida, nos dé el resultado que esperamos en un intervalo de concentración definido. Aquí vemos cómo operaría un equipo de ICP óptico, en donde la muestra es introducida. Vean cómo se forma el aerosol, llega al plasma, se genera la emisión y se detecta, ¿no? Es un detector en estado sólido, ¿no? Un CCD, ¿no? Esto es tomado de la página de Agilent, si lo quieren ver, ahí también está el video, ahí también está la dirección, si lo quieren ver más adelante. Es una representación gráfica, ¿no? De cómo se estaría funcionando el sistema. Entonces, toda esta muestra que estamos introduciendo a una velocidad, a un volumen constante en velocidad de introducción de muestra, 1 mililitro por minuto, por ejemplo, no, el mililitro no se va a llevar hasta la antorcha, ¿no? Una cantidad muy pequeña de ese aerosol o esa cantidad de muestra va a llegar directamente al plasma, ¿no? Entonces, hay una dilución, hay una baja en términos de la cantidad de muestra que se está introduciendo hasta el quemador o hacia la antorcha, en el caso del plasma o en el caso de la llama con el quemador, y parte de la muestra que no tiene esa capacidad de ser transportada es eliminada, ¿no? Del sistema de atomización a través de los desechos, ¿no? Entonces, si una cantidad muy, muy pequeña es la que llega. Aquí en esta tabla tenemos el porcentaje de eficiencia que tiene el sistema de atomización, ¿no? Por ejemplo, de llama es del 10 al 15%, ¿no? O sea, de 1 mililitro, 0.1 mililitro es lo que estaría llegando, ¿no? A la llama, por ejemplo, ¿no? En la técnica de llama. En generación de hidruros es una destilación, ahí lo que se destila está en fase de vapor, por lo tanto el 100%, ¿no? De eficiencia estaríamos teniendo de la generación del vapor, ¿no? Que va a llegar directamente a la llama y va a ver ahí la absorción de radiación. En horno de grafito también tenemos un 100% de eficiencia. El volumen de muestra que se inyecte, se queda depositada el contenido de ese volumen que se inyecta, y es el atomizado. Entonces no hay dilución, la eficiencia es 100%. En el caso de ICP óptico e ICP masas, la eficiencia es todavía mucho menor que en absorción atómica, es del 1 al 2%. O sea, una cantidad muy pequeña de muestra es la que llega realmente al plasma o a la llama, ¿no? Considerando la técnica de llama o la técnica de ICP. Entonces, está ya determinado, ya está considerado en los sistemas que ocurre este tipo de problemas en la eficiencia de atomización. Y considerado solamente para muestras acuosas, imagínense para muestras que tengan una viscosidad mayor, la eficiencia de atomización todavía se vuelve un poquito menor, y esto podría impactar directamente, ¿no? A los sistemas. Y esto nos lleva a un factor de dilución, no solamente por la cantidad de muestra que llega al nebulizador y que se atomiza y que llega a la llama o al plasma,
Esto está también relacionado con los gases que se están utilizando para absorción atómica. Por ejemplo, en llama utilizamos aire, acetileno, un oxidante y un combustible, y esos flujos que van del orden de 1,5 litros por minuto de acetileno o hasta 2 litros por minuto de acetileno contra 13,5 o 14 litros por minuto de oxidante, ¿no? Entonces, esos dos volúmenes hacen también una dilución en el aerosol y por lo tanto el factor de dilución en el volumen en que estamos distribuyendo el aerosol formado es aproximadamente de 30,000 veces, ¿no? El factor de dilución. En generación de vapores de 15 veces, en absorción atómica por horno de grafito es cero, o sea, ahí no hay dilución. Y en ICP óptico e ICP masas también por el volumen de argón que se está utilizando, que estamos hablando de alrededor en promedio de 18 litros por minuto, estaríamos hablando de 350,000 en el factor de dilución que ocurre, ¿no? En el proceso de atomización. Entonces, esta es otra consideración importante, pero ya está también definido, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay factores de dilución que podría impactar directamente a la sensibilidad. Esto se combina con detectores que son eficientes, hablando en eficiencia cuántica. Los detectores de ICP óptico, ICP masas tienen eficiencias, bueno, sobre todo el de ICP óptico, tienen eficiencias cuánticas muy altas, ¿no? Y esas eficiencias cuánticas me permiten tener la determinación de concentraciones en partes por billón, aún teniendo estos factores de dilución. En el caso de ICP masas, lo que estamos contando son los iones, ¿no? Que llegan al detector en una unidad de tiempo. Entonces, el detector es sensible a los iones, básicamente. Si te llega a uno o dos, te genera una respuesta en electrones, y así que vamos a tener un montón de iones disponibles, aún considerando estos factores de dilución que van a llegar al detector. Y por lo tanto, esta tecnología de ICP masas es la más sensible, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En otro gráfico, ¿no? Eh, Ok, entonces aquí estamos en el volumen requerido también. El volumen requerido de muestra, ya vimos el factor de dilución que existe, ya tenemos la eficiencia de atomización que existe en cada tecnología y en este caso serían los volúmenes que se van a requerir para hacer un análisis confiable, ¿no? En el caso de absorción atómica por llama son 3 mililitros los que se requieren. Para generación de vapor y de hiduro son 10 mililitros. Para el caso de absorción atómica por horno de grafito, estamos hablando del orden de 10 a 20 microlitros. Si quieren hacer tres réplicas, serían 30 a 60 microlitros, ¿no? En total de muestra, ¿no? Lo que se va a requerir para hacer una determinación. En ICP óptico e ICP masas van del orden de 5 a 15 mililitros. Eso va a depender del tiempo de análisis. Y pues en este caso, pues son los volúmenes típicos, ¿no? Aunque hay un volumen mínimo, pero estos serían los valores típicos que se van a requerir para hacer un análisis confiable, ¿no? En cada una de las tecnologías. Hablando del número de elementos que también se pueden determinar por cada tecnología, vean que ICP masas dicen que se pueden analizar todos los elementos, ¿no? No todos, estamos hablando de alrededor de 78, cerca de 80 elementos que se pueden determinar, metaloides, algunos no metales, inclusive nitrógeno, cloro, se pueden analizar en estas tecnologías. Que no es factible analizarlos en ICP óptico en las técnicas normales. Hablo de tecnologías que pueden determinar hasta 160 nanómetros. Hay tecnologías de ICP óptico que ocupan vacío en el sistema óptico o en el policromador, que pueden analizar hasta 120 nanómetros del espectro electromagnético, y esa capacidad de 160 a 120 me permite determinar elementos como el clorofluor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en algunas industrias es interesante, ¿no? Les interesa saber el contenido de cloro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo quieren hacer por ICP óptico. En un instrumento normal o estándar de ICP óptico lo podemos determinar, pero a niveles de concentraciones, hablando o llegando a quizás niveles porcentuales, no comparado con las líneas de emisión que están entre 130 a 140 nanómetros, que pueden llegar a determinar parte por millón, ¿no? Cercanos a parte por millón. Entonces,
existen esas diferencias y también hay diferencias en costo, ¿no? Pero me parece que ese Spectro es la compañía que tiene esta tecnología de ICP óptico que puede analizar halógenos, ¿no? Y es parte de los procesos de análisis que puede hacer. Agilent, Thermo, Perkin-Elmer solamente pueden determinar este tipo de elemento. Esta longitud de onda, hablando de longitud de onda, sería como cercano a 800 nanómetros, ¿no? Entonces, pero con sus limitaciones en sensibilidad. Y CP masas me puede determinar este siete tipo de elementos en niveles de concentración todavía mucho más bajos, ¿no? Absorción atómica por llama determina 68 elementos aproximadamente, horno de grafito aproximadamente 40 y generación de hidruros aproximadamente 7 8 elementos, ¿no? De la tabla periódica. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran determinar en su laboratorio, la tecnología también me delimita cuál es el número de elementos que se pueden determinar por cualquiera de una de ellas. Y quizá para tratar de complementar una o la otra, pues, tendríamos que combinar tecnologías, ¿no? En un laboratorio, si la gama de elementos o el número de elementos que se vayan a determinar es muy amplia, ¿no? O inclusive, si quiero o si se necesita realizar análisis isotópico, pues estamos hablando de ICP masas, ¿no? Es la única tecnología que puede analizarnos de estas características, no quiere decir que sea la única, pero ICP masas puede también determinar isótopos, ¿no? En ese aspecto, o radios isotópicos, ¿no? Que es a veces también interesante, ¿no? Sobre todo en investigación y desarrollo. Entonces, ese sería el número de elementos que se pueden determinar por cada una de las tecnologías. Cuando obtenemos un resultado y llevamos a cabo procesos de réplicas entre muestras o entre, digamos, en la misma muestra hacemos varias determinaciones, tres, cinco réplicas, hay un valor que le llaman por ciento de desviación estándar relativo. Este valor me está indicando cuál es el nivel de variación que puede tener entre réplica y réplica, ¿no? Lo que se busca es que sea lo más bajo, ¿no? Y los valores típicos que tiene cada tecnología, el valor más alto es absorción atómica con horno de grafito. Esta tecnología puede darnos hasta 5% de desviación estándar relativa, que es un valor normal, ¿no? De variación, dado que depende de valores de parámetros de operación como temperaturas, como la inyección de la muestra, que serían los dos parámetros importantes que pueden generar estas variaciones tan elevadas, ¿no? Absorción atómica por llama es de 0,5 a 1%, ICP óptico, ICP masas del 1 al 3%, serían pues, prácticamente los valores típicos, ¿no? De por ciento de desviación estándar relativa. Si los valores son más altos, puede ser que estemos trabajando en los niveles de límite de detección, por ejemplo, o muy cercanos al nivel de ruido del sistema, en donde la variación puede ser hasta 100%. Pues eso ya no es un valor que pudiéramos reportar. Inclusive en términos de tolerancia y en términos del impacto que pudiera tener en el resultado final, probablemente un 10% de coeficiente de variación pueda ser aceptable, ¿no? Pudiera, ¿no? Más no puede ser considerado como el mejor, ¿no? Mientras más bajo sea este coeficiente de variación, es mejor, ¿no? Y cada una de las tecnologías ya tiene un valor típico en el que se van a manejar y por lo tanto, pues para horno de grafito, si no pueden bajarlo del 4%, pues es un valor estándar, ¿no? Normal, aunque en ciertos casos, sobre todo cuando se trabaja en valores de absorbancia, hablando de la ley de Lambert-Eaton, que estén entre 0,08 hasta 0,8 unidades de absorbancia, es muy probable que tengamos valores todavía mucho más bajos de 5, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo se optimizó el sistema, ¿no? En el caso de ICP óptico e ICP masas, las variaciones pueden estar dadas en el sistema de atomización, sobre todo en la introducción de la muestra, bomba peristática, que las tuberías de la bomba peristática se encuentren en buenas condiciones y que no estén generando una entrada de muestra que esté generando pulsos, ¿no? En la entrada. Generación de vapor es una reacción química y ahí va a depender estrictamente de la reacción, ¿no? Y que una vez que se genere el vapor, pues sea arrastrado de manera constante y nos dé un valor generado estable, ¿no? En ese espectro. Y eso sería, pues, básicamente el desempeño analítico de alguna de las tecnologías, hablando de coeficiente de variación, hablando de sensibilidad.
ICP masas es la tecnología que es la más sensible comparado con ICP óptico, absorción atómica, llama, horno de grafito y generación de hidruros. No obstante, horno de grafito puede llegar a los niveles de ICP óptico para ciertos elementos, no para todos, pero ICP masas sigue siendo una tecnología que puede terminar hasta partes por trillón, ¿no? En una muestra. En estos casos de sensibilidad alta o de niveles de concentración que vamos a buscar muy bajos, pues requiere también trabajar en ambientes que sean extremadamente limpios, ¿no? Para evitar tener contaminaciones y eso también incrementa el costo de operación, ¿no? Es como trabajar en un laboratorio microbiológico, ¿no? Donde entras vestido con ciertas vestimenta para que puedas evitar contaminar, ¿no? Cada una de las muestras que están presentes. Con cubrebocas, tienes también la cabeza cubierta para evitar ese tipo de contaminaciones. Pero estamos hablando de niveles de partes por trillón o partes por cuatrillón, ¿no? Para algunos elementos. Consideren que no todos los elementos tienen la misma sensibilidad y que en algunos casos hay que definir los límites de detección para cada elemento en particular, sobre todo para ICP óptico, ICP masas, absorción atómica por llama, pasa exactamente lo mismo. No todos los elementos tienen la misma sensibilidad y por lo tanto habría que calcular sus límites de detección para cada uno de ellos, ¿no? Y va a depender del número de elementos o los elementos de interés en el laboratorio, ¿no? Sobre todo aquellos que podríamos estar buscando en baja concentración, hablando de los elementos tóxicos, ¿no? Los cuatro importantes, ¿no? Cadmio, plomo, arsénico, ¿ok? Y mercurio, ¿no? Que son algunos elementos de mucho interés para la parte de contaminación y también de contaminación de alimentos, ¿no? Que esos elementos no se encuentren presentes, ¿no? Incluyéndolo en el agua, ¿no? En el agua potable, ¿no? Entonces, cualquier otro producto que va a ser consumido por las personas, pues no debe de tener esos niveles altos de concentración y hay un límite máximo permitido, ¿no? Para todos los elementos inclusive, ¿no? O para el funcionamiento de una caldera, ¿no? El contenido de ciertos elementos debe ser una limitante para evitar incrustaciones, ¿no? En la tubería de la caldera. Entonces también hay limitaciones en términos de contenido máximo y contenido mínimo, ¿no? De cada uno de los elementos de interés en el laboratorio o de una muestra en particular. Interferencias que vamos a tener en cualquiera de las tecnologías están dadas por interferencias de tipo de ionización, espectrales, químicas o físicas. Las físicas son definidas como interferencias de matriz o las características de la muestra y que estas interferencias, si no las controlamos, pues pueden también afectar directamente al resultado final, ¿no? Y por lo tanto generar resultados incorrectos. Entonces, las interferencias son bien comunes dependiendo del tipo de muestra y la afectación que va a ocurrir. Por ejemplo, las interferencias de tipo químico son bien comunes en horno de grafito y se refieren a la combinación que va a tener el átomo con otra molécula o otro átomo que lo haga muy estable y la temperatura que se aplica para la atomización no sea la suficiente para romper ese enlace, ¿no? Entonces, esa es una interferencia de tipo químico. Para ello, pues, había que adicionar un agente liberador en donde este compuesto se une al interferente, liberando el átomo de interés y haciendo ya mucho más fácil y eficiente el proceso de análisis. En el caso de ICP óptico e ICP masas, interferencias de tipo físico, es decir, características de la matriz, podrían afectar directamente el análisis. Por ejemplo, la diferencia de viscosidad entre estándares y muestras puede dar una cantidad de átomos que se están introduciendo en función del aerosol. Es más fácil generar aerosoles en muestras, digamos, con una viscosidad similar al agua que las muestras que tengan cierto contenido de sólidos disueltos que genere una viscosidad más alta, ¿no? Sean más viscosas, por lo tanto más difíciles de atomizar y por lo tanto generan una cantidad de iones diferente a la que pudiéramos generar en un estándar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Para evitar eso, podemos igualar la matriz, a veces es complejo,
porque no conocemos toda la composición química, ¿no? de la muestra. Otra forma de superar quizá es trabajar con estándar interno, que se ocupa bastante en ICP óptico e ICP masas, ¿no? Las interferencias de tipo de ionización son bien claras en absorción atómica por llama, sobre todo para los elementos alcalinos y alcalinoterrios, y también ya hay procesos de eliminación de este tipo de interferencias de ionización. Adicionando agentes supresores de ionización, son elementos que tienen potenciales de ionización muy bajos, que se ionizan fácilmente. Hablando de cesio, por ejemplo, es el elemento que se utilizaría para eliminar las interferencias de ionización en la absorción atómica por llama, ¿no? Y que se adicionan en concentraciones altas para que haya ese efecto que estoy buscando, ¿no? Recuerden que en la absorción atómica busco átomos en estado fundamental y en fase de vapor. En el caso de ICP óptico, que es emisión atómica, buscamos emisión de radiación por átomos ionizados, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero es que se ionicen, ¿no? Los átomos para que cuando retornen a su estado fundamental, emitan, ¿no? Emitan la radiación que está relacionada con la concentración, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, esas interferencias que se van a presentar, ya son bien conocidas. Hay procesos inclusive para poder superarlas o eliminarlas y por lo tanto, pues no hay una posibilidad de que no sepamos qué hacer, ¿no? En la presencia de ciertas interferencias. Entonces, las interferencias de ionización son típicas en absorción atómica, sobre todo en llama, ¿ok? En el caso de las interferencias espectrales, se van a presentar de manera recurrente en ICP óptico, a tal grado de que los softwares que controlan este tipo de instrumentos también van a mencionar o van a tener incluido cuáles serían las interferencias de tipo espectral que puedas tener para un elemento en particular, y de ahí lo que se sugiere es elegir una línea de emisión alterna para evitar esa interferencia, ¿no? De tipo espectral, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene ICP óptico es que puede seleccionar 2 o 3 líneas de emisión para un solo elemento y analizarlo. Y recuerden que el número de elementos que voy a analizar en ICP óptico en la actualidad en los sistemas simultáneos, no importa si voy a analizar 1 o 20 o 30 o 40 elementos, el tiempo de análisis va a ser exactamente el mismo, ¿no? Si lo comparamos con horno de grafito o con llama, pues ahí sí impacta, ¿no? El número de elementos que vamos a analizar, ¿no? Entonces, las interferencias espectrales son bien comunes en ICP óptico y hay que superarlas, ¿no? Y las de matriz, pues ya ven, las interferencias de tipo químico en horno de grafito son bien recurrentes y están presentes, y hay que también eliminarlas para que el resultado que vayamos a generar sea confiable. Y no siempre es el mismo grado de interferencia en diferentes muestras. Hay muestras que, si ustedes están trabajando diferentes tipos de muestra, es muy probable que tengan diferentes también interferencias. Si fuera una matriz estándar que ustedes vayan a determinar en su laboratorio, por ejemplo, muestras de agua potable, es muy probable que tengan pues las mismas interferencias, salvo que tengan suministros de agua potable de diferentes regiones dentro de un estado o de un país, ¿no? En donde las características del agua puede cambiar de región en región y puede tener contenidos diferentes de sólidos disueltos, ¿no? Que eso puede impactar directamente el análisis, ¿no? Entonces, eh, vamos a revisar también el intervalo dinámico lineal, que se refiere a cuál es el nivel de concentración máximo que se puede tener para una curva de calibración. En el caso de absorción atómica está bien definido, o sea, cada longitud de onda tiene ya definido hasta qué nivel de concentración se puede tener una curva de calibración aceptable. En ICP óptico, en ICP masas, los intervalos lineales son mayores, es decir, podemos trabajar desde niveles de concentración en partes por billón hasta partes o cientos de parte por millón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Niveles porcentuales ya no aplicaría mucho, pero sí a niveles de cientos de parte por millón, partiendo de parte por millón, podemos tener relaciones lineales, ¿no? Entonces, esto me ayuda mucho para las diferentes concentraciones que estaríamos buscando en los diferentes tipos de muestra. No hacer diluciones, básicamente es meter la muestra y que caiga en el intervalo de la curva de calibración que se fabricó.
Lo único que tendríamos que considerar es un proceso de enjuague eficiente entre muestra y muestra, sobre todo cuando tenemos esas diferencias tanto en muestras de concentración baja, que se analizan sin mayor problema en niveles bajos de la curva de calibración, o en su defecto también se pueden crear curvas de calibración a longitudes de onda diferentes con diferente intervalo de concentración para que se puedan determinar en una curva de calibración bajas concentraciones y en otra curva de calibración altas concentraciones. En ICP masas, ese intervalo es ligeramente superior que en ICP óptico, pero estaríamos hablando de la misma manera, ¿no? Tratar de que las diferencias no sean tan grandes, ¿no? En términos de la curva de calibración, que partamos de 10 ppb y que terminemos en 100 partes por millón, es factible, pero hay que revisar muy bien la linealidad, ¿no? De que los valores de R no sean inferiores a 0.995, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Entonces se habla en este caso del desempeño analítico, ¿no? Eh, Tiempos de análisis. Los tiempos de análisis en el caso de absorción atómica es bien rápido, pero en este caso se analiza un elemento por muestra, ¿no? Entonces ahí empieza a tomar consideración cuántos elementos vamos a analizar, porque eso va a impactar directamente en el tiempo de análisis total. Las tecnologías, digamos que es la más rápida, hablando, comparando con absorción atómica, horno de grafito y generación de hidruros y llama e ICP masas. ICP óptico es la tecnología más rápida, ¿sí? Comparado inclusive con ICP masas, ¿no? Entonces, el número de elementos no afecta directamente o no impacta en el tiempo de análisis. Puedo determinar desde un elemento hasta 72 si quiero, y el impacto en términos de tiempo va a ser exactamente el mismo. En el caso de ICP masas, depende mucho también del nivel de interferencia, pero en términos generales es también rápida, ligeramente más lento que ICP óptico, pero la ventaja de esta tecnología es que puedo determinar todos los elementos de interés. Por ejemplo, si en ICP óptico quisiera determinar mercurio a niveles de concentración de 10 ppb hacia abajo, tendríamos que hacerlo con tecnología como generación de hidruros, ¿no? Tendríamos que acoplar un generador de hidruros al ICP óptico, y esto implica hacer dos tipos de análisis, ¿no? Un análisis para todos los demás elementos y un análisis exclusivamente para mercurio, ¿no? Entonces, ahí ya impacta directamente en el costo operativo y también en el tiempo de análisis total, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, de hecho, más adelante. En este cuadro, lo que quiero que mostrarles es cuál sería la productividad en términos de análisis ICP óptico, que se encuentra en la parte alta en términos de concentración y en términos de número de análisis. Estaríamos hablando de que ICP óptico estaríamos determinando desde niveles de concentración, en algunos casos de partes por millón, en casi en todos los elementos de interés, hasta niveles porcentuales, ¿no? En el caso de ICP masas, es recomendado para bajas concentraciones en términos generales, aunque también podemos hacer determinaciones de niveles de concentración elevados. Estamos hablando de cientos de partes por millón. Y también es altamente productivo, pero el más productivo es ICP óptico, ¿no? Comparado con las demás tecnologías. No mencioné que la técnica de horno de grafito es la más lenta, ¿no? Nos tardando hasta 5 minutos por elemento en una muestra. Entonces multipliquen esos 5 minutos por 20 muestras o por 50 muestras, el tiempo pues es bastante prolongado, ¿no? No obstante, en horno de grafito podemos programar y dejar el procedimiento, el método funcionando toda la noche, y al regresar al siguiente día tener todos los resultados de interés, ¿no? De los elementos. La complejidad en el desarrollo de métodos. Los sistemas tienden a ser complejos en el desarrollo de un método. Y vean, ICP masas y absorción atómica, digamos que serían las dos tecnologías que son más difíciles en el desarrollo de un método analítico. Absorción atómica está todo bien definido, no hay cambios, así es que los desarrollos de métodos están bien determinados, ¿no? Salvo considerar el tipo de muestra que vamos a estar introduciendo. Pues ahí empieza la complejidad, ¿no? En términos de la implementación de un método analítico, ¿no? Pero en términos generales, absorción atómica, horno de grafito e ICP masas son las que tendrían la mayor complejidad en el desarrollo de muestra, del método, perdón. Pero ya en el proceso de análisis de rutina,
prácticamente todas las tecnologías son rápidas, ¿no? O sea, es simple, ¿no? Ya aprendimos cómo operar una fusión atómica con horno de grafito o con generación de hidruros, o ICP óptico o ICP masas. Tenemos el conocimiento adecuado. Entonces, la operación suele ser sencilla, ¿no? O sea, no hay complejidad en la operación de rutina. Entonces, las habilidades, si las aprendimos bastante bien al inicio, la rutina va a ser realmente muy simple, ¿no? La complejidad es el trabajo que hay que hacer, ¿no? En términos de la preparación de las muestras y en términos de la preparación de las curvas de calibración, que a veces, como las tenemos que realizar en multielementos, sobre todo para ICP óptico e ICP masas, pues requiere estar haciendo cálculos para que las concentraciones de los diferentes elementos queden en los intervalos de interés en el laboratorio, ¿no? Entonces implica trabajar diferentes concentraciones y hacer cálculos para que las curvas de calibración queden lo mejor posible, ¿no? Para cada uno de los elementos. El capital de inversión que se tiene que hacer en la adquisición de la tecnología, vean, ICP Masas, estamos hablando del orden de cerca de los 250,000 o más de $250,000. ICP óptico, hay compañías que todavía venden equipos secuenciales, que estamos hablando de 80,000, $100,000, hasta los sistemas simultáneos que dependen del número de accesorios o el tipo de accesorios pueden costar hasta 150,000, $180,000, ¿no? Pero ese es en promedio, ¿no? El costo que pueda tener, ¿no? Las tecnologías de llama, estamos hablando depende también del número de lámparas que tengan disponibles, puede costar entre 30 hasta $40,000. Horno de grafito, el costo es muy similar a una tecnología de llama, así es que el costo entre llama más horno sería como de $80,000 aproximadamente. Si le quieren adicionar una generación de hidruros, asúmele otros $10,000. Y si quieren analizar mercurio, hay analizadores disponibles de mercurio que solamente determinan mercurio. Estamos hablando de unos $25,000, $30,000 también en términos de inversión. Estos son valores promedio, no quiere decir que esto lo que cuesten realmente, pero son valores promedio y que ya con los fabricantes o los distribuidores en cada país, pues ustedes pueden saber un poco más del costo y de los descuentos que pueden aplicar de la tecnología que tienen disponible. Entonces, eh, también para la elección, además del precio y de lo que ya mencionamos hace un momento, también está el factor externo que esto depende mucho de la experiencia que tenga el fabricante, ¿no? En términos de la implementación del método, en términos de la capacitación que se puede aplicar o se puede dar para la operación de los instrumentos al usuario. O que tengan conocimiento de los flujos de trabajo, es decir, que ya tengan definido cómo analizar una muestra farmacéutica, ¿no? Y ya te den todo el flujo de trabajo o el análisis de alguna muestra de alimento, ya también tengan el flujo de trabajo y te puedan proporcionar esa información. Entonces, está ligado también al capital de inversión, ¿no? O sea, ¿qué es más rápido tener el instrumento funcionando? Si inclusive te pueden proporcionar capacitación antes de que el instrumento llegue y que se instale para que una vez que se instale se califique en términos de 2 semanas ustedes estén ya produciendo resultados, ¿no? Porque ya tienen toda la información, ¿no? Es como leer una receta, aplicarla, enseñarles a operar el software y ustedes pueden estar teniendo resultados pues prácticamente 2 semanas después de que el instrumento ha sido instalado. Entonces, eso es el costo de la inversión se va a recuperar mucho más rápido, ¿no? De que si tomara 2 meses o 3 meses, ¿no? Estar generando resultados con base a la experiencia que vas a tener como usuario, ¿no? O como operador del instrumento. Entonces, es un punto importante, ¿no? Que también hay que considerar. Los costos de operación están relacionados con básicamente los insumos. Estaremos hablando del consumo de gases y los consumibles, ¿no? Los consumibles en la asociación atómica son mucho más económicos que en ICP masas e ICP óptico. Horno de grafito también el costo de consumibles, sobre todo en los tubos de grafito, pues eso incrementa un poco el costo de operación. Pero lo que más impacta, por ejemplo, en ICP óptico e ICP masas es el consumo de argón, ¿no? El consumo de argón que son valores importantes, ¿no? En términos de la cantidad, ¿no? Entonces, esto también va a impactar en los costos operativos y obviamente en los mantenimientos preventivos y calificaciones que se le tienen que hacer a los sistemas durante el tiempo de operación.
Costo de inversión por la operación, vean, horno de grafito, se dispara mucho el costo de análisis por la lentitud, ¿no? Que tiene el análisis, pero a veces si no hay otra opción, porque probablemente la inversión que quiero hacer en ICP Masas es muy alta y no tengo el dinero para hacerlo, pues horno de grafito es una solución aceptable o ICP óptico también, ¿no? Para ciertos niveles de concentración, que ahí en ese sentido el asesor comercial que puedan tener de la compañía de la cual ustedes estén interesados en adquirir un producto de esas características es donde la asesoría va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué vas a analizar? ¿Sí? Ya no es de que te mando la cotización y tú dime, ¿no? Hasta que, cuando lo quieras adquirir, ¿no? Tengo este ICP, me estás pidiendo este ICP y ahí está, ¿no? Pues no, ya no es así. Tienen que ustedes que platicar con los asesores comerciales para obtener la mayor información, que ellos tengan toda la información necesaria para que les recomienden la mejor tecnología que pueda resolver los análisis que ustedes tendrían que tener en su laboratorio, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante e importante, ¿ok? Esas conversaciones que vayan a tener con sus asesores comerciales. Y también, pues, no está de más tener estos aspectos emocionales, que también influyen en la decisión de la tecnología más adecuada. Y está, pues, la tecnología más reciente o innovadora, ¿no? ¿Quién no quiere tener el último modelo, ¿no? De cualquier cosa, pues ahí también está la parte emocional. A veces, simplemente por el hecho de que tengan el detector de última generación en el equipo ICP óptico, ya con esa característica es la decisión que van a tomar, pero es una decisión emocional, ¿no? Aquella tecnología que es considerada la mejor en su categoría, dependiendo de la marca, pues también esa es la parte en donde ustedes pueden decidir, ¿no? La opción más costosa, si tuvieran el capital y no importara, también ustedes pueden optar por adquirir la más costosa, la que se destaca frente a la competencia de laboratorio. Yo tengo una mejor tecnología y por lo tanto voy a traer más clientes y por lo tanto voy a generar más ingresos, ¿no? Entonces, también son algunas de las características de tipo emocional que ustedes pueden estar considerando para tomar la decisión de una tecnología. O la que haya sido galardonada, ¿no? Por su diseño excepcional, ¿no? También es parte de digamos que adquieres también ese beneficio, ¿no? Que puede tener la compañía que recibió ese premio y por lo tanto estarías tomando también esa parte de ese beneficio, ¿no? Para vendérselo a tus clientes, ¿no? Externos, ¿no? E internos también. Aquí hago unos ejemplos de cuánto o qué tecnología podríamos seleccionar con base al número de elementos. Aquí, por ejemplo, 5 elementos, 40 muestras por día, llegarían 3 veces por semana, en un intervalo de concentración de 0,1 a 100 partes por millón o miligramos por litro, con un porcentaje de sólidos disueltos que va de 0,1 al 5%. Con estas características, la tecnología recomendada es absorción atómica por llama. El análisis de esas 40 muestras, esos 5 elementos, llevaría 1 hora aproximadamente, ¿no? Con baja inversión, ¿no? Ya si vas incrementando el número de elementos y el número de muestras, el tiempo de análisis se va incrementando de manera importante. En el ejemplo 2 tenemos 22 elementos. Noten ahí que tenemos el torio y uranio. El número de muestras son 200 muestras por día, 5 veces por semana, es decir, toda la semana me llegan 200 muestras. El intervalo de concentración va de 5 ppb a 500 ppb y el 0,05 ppb a 500 ppb y el porcentaje de sólidos disueltos también es de 0,05 a 5%. Es una muestra, digamos, simple, ¿no? Entonces, en este caso es un instrumento, el recomendado es el ICP Masas, ¿no? Entonces, aquí el tiempo de análisis estaríamos hablando de aproximadamente 8,5 horas, esas 22 elementos, 200 muestras, con un consumo de argón aproximadamente de 18 litros por minuto. Entonces, hagan cuentas en esas 8,5 horas cuántas litros ya se habrán consumido de argón, pero también requiere helio en un consumo bajo, es una cantidad pequeña, mililitros lo que consume, pero adquirir helio en la actualidad pues, es relativamente complejo y también muy caro, ¿no? Y la eficiencia, pues, es rápida y la sensibilidad también es muy, muy buena. Y pues eso compensa el costo, ¿no? Del consumo que podemos tener de argón, de helio y de los consumibles, ¿no? Que podríamos tener, ¿no? Que ya mencionamos que son un poco caros, ¿no? En ese aspecto.
En este ejemplo 3 tenemos también 22 elementos, 200 muestras, el mismo número de veces por semana. La concentración es más alta, de 0.01 a 1000 miligramos por litro, en un porcentaje de sólidos disueltos de 5 a 20%. El instrumento recomendado es un ICP óptico y bajo estas condiciones de necesidades de análisis tomaría 5.5 horas. Con el consumo de argón, dependiendo también del fabricante, en promedio son de 16 litros por minuto. Entonces también hagan cuentas, ¿no? En esas 5.5 horas, ¿cuántos litros de argón estaríamos consumiendo? Quizá cercanos a los 9 metros cúbicos, ¿no? 9,000 litros, ¿no? De argón. Entonces, un cilindro, ¿no? En estas dos tecnologías, ICP óptico e ICP masas, ¿no? Estaríamos consumiendo aproximadamente un cilindro de argón, ¿no? En ese proceso de análisis. ¿Sí? Y finalmente, como conclusión, podemos decir estos 4 puntos que son importantes, ¿no? Primero, que la elección del instrumento adecuado puede ser compleja. Y recuerden, una sola tecnología no te va a resolver todas las necesidades de análisis, a menos de que tengas un solo tipo de muestra, ¿no? Las directrices a menudo presentan límites que son confusos o difusos o no son muy claros. Y esto se aplica más cuando tengas una diversidad de muestras, ¿no? Mucho más amplia, ¿no? Lo más recomendable es que el instrumento funcione muy bien dentro del intervalo de concentración normal que vas a tener de tu muestra, ¿no? Ni irte hacia niveles inferiores de sensibilidad, ni tampoco estar en niveles altos de sensibilidad, porque eso va a implicar realizar diluciones, ¿no? Y obviamente, pues un punto de trabajo extra en el proceso de preparación de la muestra. También hay que considerar el uso de accesorios o técnicas químicas y físicas para mejorar la muestra y poder tener los diferentes niveles de concentración y de sólidos disueltos, ¿no? Que acepte la mayor cantidad de sólidos disueltos. Y por último, es importante tener en cuenta que elegir o emplear una tecnología inadecuada para el análisis de sus muestras de interés puede dar lugar a resultados inexactos o no reproducibles. ¿Ok? Entonces, es muy importante entonces considerar cuál es la mejor tecnología con base a las características de su muestra. ¿Ok? Obviamente implica también el presupuesto que tengan, ¿ok? La rapidez con la que quieren obtener un resultado y los insumos que se deben de considerar también para la operación de los instrumentos, ¿no? Y las condiciones también de operación. Bien, hasta aquí el día de hoy y espero que esta información que les acabo de proporcionar sea de mucha utilidad para ustedes y que pues lo consideren como una base, ¿no? Para que esto pues puedan considerarlo en un futuro cercano o lejano. ¿Ok? Les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto.